Martes 24 de diciembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 79. Zacarías, su padre, quedó lleno de Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, 24 de diciembre, vísperas de la gran solemnidad de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez tradicionalmente hemos pensado que es el 24 de diciembre el día de la Natividad de nuestro Señor. En realidad, litúrgicamente es el 25 de diciembre. Si miramos detenidamente, la liturgia es muy coherente en esto, porque exactamente 9 meses atrás, es decir, el 25 de marzo, la Iglesia celebra la Anunciación de Nuestra Señora. Entonces, en la Anunciación celebramos el misterio a través del cual nuestro Señor se encarnó en las entrañas purísimas de la Virgen. 9 meses después, 25 de diciembre, se celebra el nacimiento de nuestro Señor. Pero entonces, ¿por qué hoy 24 ya estamos de fiesta? Resulta que las grandes fiestas litúrgicas se celebran desde las vísperas. Es decir, la Iglesia quiere prolongar este acontecimiento de tal manera que no lo disfrutemos solo un día, sino desde la tarde del día anterior ya lo estemos disfrutando. Pero incluso más, la solemnidad de la Navidad y la solemnidad de la Resurrección también se extienden en el tiempo 8 días después. Es lo que se conocen como las octavas. La octava de Navidad y la octava de Pascua. ¿Qué significa esto de la octava? Significa que los próximos 8 días tenemos como una extensión del 25 de diciembre. Incluso esos 8 días se canta el Gloria en la Santa Misa, como si cada uno de esos días fuera 25 de diciembre. Esto es bien hermoso y hunde sus raíces en algunas fiestas judías del Antiguo Testamento que también se celebraban durante 8 días. La liturgia hoy nos presenta el famoso cántico llamado Benedictus. Es bien lindo porque este cántico recoge toda la esperanza de Israel que está puesta en el Mesías, en su liberador, y nosotros nos unimos a ese cántico y a esa esperanza. Vamos a meditar 3 mensajes. Primero, Jesús es el sol que nace de lo alto. Segundo, ¿cuáles son tus tinieblas? Tercero, ¿hacia dónde van tus pasos? Vamos con el primer punto. Jesús es el sol que nace de lo alto. Amigos, podríamos meditar una a una las frases de este bellísimo cántico llamado, repito, Benedictus, pero quisiera que nos detuviéramos en esta frase. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Tal vez hemos escuchado en muchas ocasiones este cántico y no hemos reparado suficiente en la profundidad de esta frase, porque normalmente el sol nace en el oriente. Sin embargo, nos está diciendo Zacarías que este sol, que es Cristo, nace en lo alto, es decir, nace en el cenit, es decir, en el punto más alto de su elevación sobre el horizonte, justamente sobre nuestra cabeza. ¿Y esto qué significa? Que Zacarías está declarando expresamente la divinidad de Cristo. Y utilizando esta figura del sol, podríamos decir que cuando un ser humano cualquiera nace, es como un pequeño solecito que nace precisamente en el oriente y se extingue en el occidente. Esto significa que la vida de una persona empieza en un momento concreto,
Pero Zacarías dice que Jesús es el sol que nace de lo alto, indicando con esto que Él existe desde siempre. Óyeme bien, no nació en el oriente como cualquier ser humano, sino que desde siempre existía en el seno del Padre y por eso nos vino desde lo alto. Eso es lo que dice el apóstol San Juan en su Evangelio en el capítulo 1, versículos del 1 al 2. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Nos está diciendo entonces que Cristo, antes de encarnarse, ya existía como verbo del Padre desde la eternidad. En el versículo 14 de este mismo primer capítulo de Juan, nos dice: y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Querida familia, esto es lo que celebramos en la Navidad, que el sol que nace de lo alto, Cristo Jesús, está con nosotros. Y esta figura del sol, repito, es bastante profunda, porque el sol en primer lugar ilumina nuestras tinieblas, que es lo que veremos en el segundo punto de la meditación. El sol además calienta, y debemos reconocer que el mundo muere en el más terrible frío de la falta de amor. Cristo es el sol que nos viene a traer la luz y el calor, el fuego del Espíritu Santo sobre nosotros que tanto estamos necesitando en un momento tan difícil de la humanidad. Segundo, ¿cuáles son tus tinieblas? Siguiendo con el punto anterior, Zacarías dice que Cristo es el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Amigos, la primera gran tiniebla del hombre se llama pecado. Es la primera y la más grave de todas, porque desafortunadamente el pecado nos quita la luz de la verdad, nos quita la luz del amor, nos quita la luz incluso de lo verdaderamente bello. Todo pecado implica necesariamente oscuridad, muerte. Y la expresión de Zacarías, sombra de muerte, tinieblas. Cuando se peca, suceden básicamente 4 rupturas. Rompemos en primer lugar nuestra relación con Dios. Dejamos de ver a Dios como un papá que nos ama y empezamos a verle como alguien lejano. Recuerden en el libro del Génesis, después de que Adán y Eva caen en el pecado, Dios va a visitarles en la tarde como les visitaba diariamente y ellos dicen: nos ocultamos porque escuchamos tus pasos y tuvimos miedo. El pecado nos hace temer a Dios, temer su voluntad, pero luego se rompe la relación también con el prójimo. Cuántos matrimonios destruidos, cuántas amistades que eran bellísimas hoy están pulverizadas por el pecado. Cuántas bellas relaciones de noviazgo, cuántas bellas relaciones familiares. Amigos, el pecado destruye cualquier relación humana por bonita que sea. Y toda relación humana que se edifique sobre el pecado es una relación que está destinada a fracasar. El pecado también rompe nuestra relación con nosotros mismos. Incluso estaba escuchando de un médico que muchas enfermedades físicas tienen raíz en el peso de una conciencia que no se ha arrepentido. Es decir, aunque uno crea que la conciencia está tan adormecida que a uno ya no le duele lo que hace, que uno ya no siente ningún tipo de remordimiento, parece ser incluso que el cuerpo es capaz de somatizar este tipo de cosas. Amigos, definitivamente el pecado rompe nuestra relación con nosotros mismos toda vez que nos genera intranquilidad, zozobra, miedo, angustia. No estamos diciendo que todos estos problemas psicológicos tengan raíz en el pecado, pero no podemos desconocer que muchos de ellos sí lo tienen. Finalmente, el pecado rompe nuestra relación con la misma creación. Y es que la manera como depredamos la creación, como la llama el Papa Francisco, nuestra casa común, la manera como abusamos de nuestros recursos, es algo que nos tiene que impresionar y llamar a la conversión también a nosotros como cristianos. He ahí una gran tiniebla y Cristo vino a iluminarnos para que salgamos de estas tinieblas a través de una profunda y auténtica conversión, a través de una profunda entrega a Él. Y esto es lo que debemos hacer en Navidad. Amigos, ciertamente la Navidad es un tiempo para estar en familia. Es un tiempo para compartir, es un tiempo para querernos, para amarnos, pero fundamentalmente es un tiempo para convertirnos. Es un tiempo para recibir a aquel que es la luz, aquel que es el sol que nace de lo alto, para recibirlo en nuestro corazón y para dejar que nos ilumine. Pero tal vez tenemos otras tinieblas aparte del pecado. Tal vez incluso estemos en gracia de Dios y sin embargo en nuestra vida haya tinieblas como la enfermedad.
sea física, sea psicológica, o tal vez como graves problemas económicos, o tal vez tinieblas en nuestras relaciones familiares. En fin, queridos amigos, puede haber muchas tinieblas en este momento en nuestra vida y para solucionar esta situación siempre debemos ir al que es el sol que nace de lo alto. Debemos ir a Cristo. Esta Navidad, repito, es momento para acercarnos a el único que puede sanar desde la raíz todas nuestras tinieblas. Tercero, ¿hacia dónde van tus pasos? Zacarías nos dice que este sol que nace de lo alto, que es Cristo, guía nuestros pasos por el camino de la paz. La pregunta que se sigue entonces es, ¿hacia dónde se dirigen tus pasos? ¿Hacia dónde estás enrutando tu vida? ¿Hacia dónde se inclinan tus sentimientos? ¿Hacia dónde apuntan tus decisiones? Son preguntas trascendentales en este momento, porque puede que estemos demasiado enfocados buscando el éxito exclusivamente humano y en ocasiones hasta mundano. Y resulta que podremos alcanzar algún tipo de fama, podremos conquistar algo de dinero, podremos darnos el lujo de disfrutar hasta de placeres exquisitos. Pero amigos, ¿es esta la verdadera felicidad? ¿Por qué tantas personas que han logrado esto han terminado incluso en el suicidio? ¿Por qué tantas personas que frenéticamente han buscado esto y han dirigido sus pasos hacia eso han terminado en la peor de las desgracias? ¿Han terminado en la peor de las oscuridades? Por la sencilla razón de que nada de esto puede llenar el corazón del hombre. Todas estas realidades creadas, lo único que pueden hacer es ser utilizadas como medios para llegar a Dios, pero cuando las idolatramos, cuando buscamos el placer, el poder y el tener como el fin de nuestra vida y no como medios para llegar a Dios, no como medios para realizar nuestro fin último que es la salvación eterna, entonces nuestra vida se convierte en una constante zozobra, en una permanente angustia, porque estos pasos no nos conducen por el camino de la paz. En cambio, si seguimos los pasos de la voluntad de Dios, si lo primero para nosotros es obedecer sus mandamientos, amarle profundamente, tener una relación íntima y estrecha con Él, entonces todas las decisiones que tomaremos en la vida estarán iluminadas por esta primera gran decisión que ha sido entregarnos completamente a Cristo. Y nada que vaya contra esta entrega, nada que vaya contra este primer propósito de nuestra existencia, nada que vaya contra esta relación íntima que tenemos con nuestro Señor, merece ni la más mínima consideración, porque nuestros pasos van hacia el camino de la paz, que es el camino de Cristo. Y quienes hemos experimentado un proceso de conversión podemos asegurarlo con conocimiento de causa. Amigos, antes buscábamos en el mundo la felicidad y la paz. Lo único que encontrábamos era el odio, la desdicha, la amargura, la oscuridad y una profunda turbación interior. Hoy que estamos con el Señor, hoy que conocimos a Dios, y siempre nos faltará más y siempre necesitaremos conocerle más, pero por lo menos ya hemos tenido un primer encuentro personal con Él, podemos decir que experimentamos una profunda paz, un profundo gozo interior, conforme a aquello que reza la liturgia. En tu voluntad, Señor, está mi paz. Y también dice el adagio popular que no existe mejor almohada que una conciencia tranquila. Sí, queridos amigos, esta noche celebraremos la Navidad y debemos recordar que el sol que nace de lo alto, que es Cristo, viene a iluminar nuestros pasos para que nos dirijamos por los caminos de la verdadera paz que solo Él sabe dar. Oremos. Amado Señor, nos seguimos preparando para tu nacimiento espiritual. Esta noche celebraremos Navidad y esta noche queremos que nazcas en lo profundo de nuestra alma, porque todavía tenemos en ella profundas tinieblas y profundas oscuridades, y solo tú, sol que naces de lo alto, puedes iluminar nuestros pasos para que se dirijan hacia los caminos de la paz. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, Jesús es el sol que nace de lo alto. Segundo, ¿cuáles son tus tinieblas? Tercero, ¿hacia dónde van tus pasos? Compromiso. Les invito para que en la celebración de esta Navidad nos unamos en familia un instante y hagamos una oración de acción de gracias y de súplica para que Jesús nazca en cada uno de nuestros corazones. Amigos, una santa y feliz Navidad.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.